Bueno, soy todo oídos. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta Sí, que es en lo que fallé en el parcial anterior. sí. Con respecto a los legitimados de la cuestión prejudicial, quiero ver si lo tengo, si lo entendí bien o no. Pasivos no habría, teóricamente, y activos sería el Estado Nacional. El juez del Estado Nacional, perdón. En realidad ahí, Martina, no hay ni legitimación activa ni pasiva. Hay legitimación para peticionar, que no es lo Ok. mismo. ¿Por qué? Porque en realidad el Tribunal de Luxemburgo, cuando responde en la cuestión prejudicial, no está expidiéndose sobre el fondo de la cuestión. ¿Entendés? Entonces no es que va a resolver el litigio entre actor y demandado dentro del proceso del derecho interno. Está dando una interpretación de una norma comunitaria que la necesita el juez para mejor decidir. Entonces el legitimado para peticionar es solamente el juez nacional. Ok, y en hilo con el mismo tema del recurso de anulación, ahí sí hay activos y pasivos. Ahí sí, ¿por qué? Porque ahí vos tenés, en las demás tenés siempre legitimación activa y pasiva, tanto en el incumplimiento, en la anulación, como en la omisión. ¿Pero por qué? Porque ahí los tribunales de Luxemburgo que intervienen, sea el del Tribunal General o sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, está resolviendo un conflicto que se presenta ante esa sede. Entonces ahí es un conflicto entre A y B. Entonces, el legitimado activo va a ser quién, por ejemplo, depende, por ejemplo, en la función por incumplimiento, la comisión. Claro, del incumplimiento tenía claro que era o la comisión, o los particulares a través de la comisión, o el Estado, No, claro, la ¿no? comisión o los estados, los particulares no. Ah, yo tenía anotado como que los particulares podían a través de No, la no, no. Por comisión. eso, en la acción por incumplimiento, los particulares no intervienen. Los particulares intervienen en la acción por omisión y de nulidad. O sea, los activos por omisión y nulidad son solo los particulares. No, particulares, estados, Estado instituciones, ok, todos. ok, Tanto, ok. ¿entendés? Está Sí, tanto perfecto. en una como en la otra. Bien, ¿Estamos? perfecto. ¿Sí? Gracias. Dale. No, gracias a vos. Bueno, a ver, sigamos, chicos. Dale, Jazmín. ¿Estás muteada o no se te escucha? Ahí tampoco. Sacaste el auricular recién, ¿no? Haz una cosa, Jazmín, escucha. Desconectate y volvé a conectarte. Dale, yo ya te acepto. Me parece que va a ser esa la mejor solución. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta hasta que vuelva Jazmín? Profe, sobre las fuentes, o sea, los principios informantes, tenemos tres. Atribución, que eran las atribuciones que los estados comunitarios, después subsidiariedad, no me salía, que en este caso eran que actuaba, perdón, en este caso era cuando la Unión actuaba cuando los estados no tenían los recursos suficientes para actuar en un caso concreto. ¿Estoy bien o está mal? En realidad, el principio de subsidiariedad lo que señala es que la Unión puede tomar temporalmente y bajo una situación de necesidad para cumplir sus fines y propósitos, competencias que no le fueron atribuidas.
Y esto en la medida que el accionar de los estados o su omisión impide que se cumplan los fines de la Unión. Entonces la Unión puede tomar la posta y decir, bueno, yo temporalmente, hasta que se dé esta situación, voy a tomar estas competencias que no me fueron atribuidas. Pero no es un tomar y no devolverlas nunca más, por decirlo de alguna manera. Es siempre temporal y siempre tiene que darse esta característica. ¿Entendés? Bien. Y eso se relaciona con el principio de proporcionalidad, que es el tercero. Exacto. O sea, que ¿Por tiene qué? que justificar su actuar. Porque se toma en la proporción necesaria. Por eso Exacto. el principio se llama de proporcionalidad. Claro, ¿Entendés? subsidiariedad y proporcionalidad van de la mano. Exacto. Y después aparece el cuarto principio, que es el principio de El principio de primacía. jerarquía. De primacía se llama, que implica la jerarquía. Está bien, principio de primacía. Perfecto. ¿De acuerdo? O sea, el derecho comunitario está por sobre el derecho interno de los Estados miembros. Exactamente. Bien, y de ahí también Bien. se derivan las fuentes obligatorias, que eran el derecho originario y el derecho derivado. Exactamente. Y habíamos hablado también de los acuerdos, de los tratados que las SECA, por ejemplo, pero eran solo las normas derivadas, porque SECA ya no Claro. existía porque había tenido un plazo, y en el 2002, si no me equivoco, había dejado de Exactamente. existir. Exactamente. Normas, En realidad, se tendrían que tomar los tratados fundacionales de las tres comunidades. El tema es que en la particularidad del SECA, que fue el único que así lo estableció, el primero de ellos, estableció un periodo temporal, un lapso temporal de vigencia del tratado, que fue por 50 años. Entonces, como entró en vigor en el 52, en el 2002 dejó de existir. Pero dejó de existir el tratado fundacional, no dejó de existir toda la normativa derivada de ese tratado. Y esa la reflota Lisboa. Claro, que es el último tratado. Perfecto. Exactamente. Ahora, está bien decir que los tratados tanto de Maastricht, Ámsterdam, Niza, son tratados de adhesión, porque lo he visto en algún texto que llaman tratados de adhesión, ¿o no? Mira, el concepto de tratados de adhesión, yo lo he visto en doctrina que yo creo más minoritaria, no con esto que sea mala, digo, pero la realidad es que un tratado de adhesión importaría, es una característica que se pueden adherir diferentes estados, ¿está bien? Porque cuando vos sos parte de un tratado, o vos sos un estado que lo negociaste el tratado, o sos un tratado, o sos un estado que te vas a adherir con posterioridad a ese tratado. Un estado adherente es un estado que efectivamente no participó de la negociación y luego le interesó y presenta el instrumento de adhesión. ¿Entendés? Pero el instrumento de adhesión es un instrumento del derecho interno que peticiona ser tenido como parte en ese tratado. Yo no sé si calificaría a los tratados, digamos, de, por ejemplo, Ámsterdam, Niza y Lisboa como tratados de adhesión. La verdad que me suena como un poco confuso al menos, porque la impresión que a mí me da es que en rigor estamos hablando, que diría casi de protocolos, porque son tratados que vienen a modificar un tratado anterior que es el de Maastricht. Entonces, que es donde se funda la Unión Europea. Exacto. Perfecto. Tendría que leer más a quien lo llama tratado de adhesión y ver sus fundamentos, pero así, en una primera aproximación, a mí no me gusta al menos, pero por ahí tendría que leer esa parte de la doctrina que no la tengo leída, para serte honesto. Bien, perfecto. Y después tenemos el derecho derivado, que eran reglamentos, directivas y decisiones. Exacto. Los reglamentos tienen efecto directo y de un alcance general. Las decisiones también tienen efecto directo, pero alcance particular, no. No. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Las del decisiones, derecho sí, derivado sí, las decisiones sí, Ah, está decisiones. bien, porque las decisiones son las que se dictan para la empresa, por ejemplo. El tema son las directivas. Claro. Claro, la diferencia entre el reglamento y las decisiones son que una tiene un No, alcance general y la otra es un alcance particular. exacto, sí. Profe, Bien, Bien, y las directivas son las que el Estado miembro las tiene que adaptar a su derecho interno. exactamente. Es una forma de adecuación, de armonización. A ver, espérate porque Valentina quería decir algo, creo que es en relación a este tema. Perfecto. no, era simplemente para aclarar si entonces eran decisiones y los reglamentos con efecto directo y los únicos que no eran las directivas. Claro, lo que pasa es que cuando vos hablas de las decisiones con efecto directo, podría llegar a ser un poco de ruido, porque como tienen carácter particular, es lógico que así sea. Entonces, por ahí yo sostendría, con parte de la doctrina, que son los reglamentos los que tienen efecto directo. ¿De acuerdo? Y después, Claro. por supuesto, te puede aparecer esta pregunta. Y entonces, las directivas pueden llegar a tener en algún momento efecto directo, y claramente, como Frankovich nos enseñó. A ver, cuando Italia no cumplió con la directiva, pasó tiempo, se le inició una acción de incumplimiento y se presenta este problema, pues tiene efecto directo. Para Italia déjese de jorobar, al menos en ese caso, ¿no? Después se tendrán que seguir trabajando con la acción de incumplimiento, digo. ¿Entendés? Muy bien. Jazmín quería hacer una pregunta, y a ver si ahora te escuchamos. Ahí se escucha. Ahora sí, ¿viste? Dale. Ahí va. Tenía la duda porque el sistema de lo que es la solución de controversias del Mercosur me generó como dos como lagunas en un momento. A ver, a ver. En lo que es el protocolo de Brasilia, cuando después de pasar de las negociaciones pasa la intervención del Grupo del Mercado Común y después como una instancia de última ratio, creo que sería, se le da la posibilidad a los estados de poder presentarse y concurrir a la conformación de un tribunal ad hoc para que resuelva. ¿Eso es algo facultativo? O sea, lo entiendo como se les da la posibilidad. O sea, lo vi como... A ver, vos pensá Y eso es lo esto. que me queda la duda, porque si no van, ¿qué? O sea, como... A ver, escucha esto. Sí, Vos sos un estado, sos sí, Argentina, y Ailín es Brasil, y están teniendo un problema, y bueno, nosotros el resto, que somos el grupo de mercado común, tratamos de resolverlo, pero ustedes dos son tremendas las dos, no hubo manera de que se pongan de acuerdo. Yo no te voy a obligar a ir a la, claro. O a la sea, vos como instancia. A ver, obviamente, pero el tema es que vas a seguir con el problema con Ailín. Entonces, claro. la única vía para resolverlo, según Brasilia, va a ser la conformación de una comisión arbitral. Digo, me parece que esta interrogante que te haces en cuanto a si es obligatorio o no es obligatorio, no tiene mucho lugar, porque por una cuestión de conveniencia para las partes, Claro, si no se resolvió la controversia, van a terminar yendo. sí. O sea, lo tenía por ese lado, pero no sabía si por ahí había por ahí alguna otro como... No, No. ok. Y después se me generó la duda de ante incumplimientos, o sea, porque lo vi como medio... Traté de hacer como un panorama con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, este tiene lo que sería este poder de imperium de poder ejercer medidas de coerción ante su sentencia sería. Y me queda la duda, en caso del tribunal de revisión no tiene esta fuerza ejecutoria ante Claro. incumplimientos. Lo que pasa es que, claro, correcto, el tema, Jazmín, es el siguiente, Sí. que quizá a veces confunde el nombre del órgano, porque el Sí, órgano se llama Tribunal Permanente de sí, Revisión, pero lo cierto es que no es un tribunal judicial, es un tribunal arbitral, es un sistema cuasi jurisdiccional de solución de controversias, no es jurisdiccional. ¿Entendés? sí, Entonces, claramente no tiene el imperium, que sí tiene un órgano judicial, que no sea internacional, porque los internacionales tampoco lo tienen, ¿de acuerdo? sí, no, Acá tienen imperium los tribunales del derecho comunitario, unitario. ¿de acuerdo? Pero no los órganos cuasi jurisdiccionales, ninguno. Ok, genial. Bárbaro, profe, Por gracias. eso,
Sí. Por eso se permiten las medidas de retorsión y todo esto que analizamos en clase cuando vimos la OMC, para que se cumplan las decisiones. ¿Me entendés? Sí. Bueno, me queda esa duda, en realidad, como Y medio ahí aparte flotando. otra cosa por ahí, Jazmín, para aclararte, que me parece prudente decírtelo. En el derecho internacional, en el ámbito de la comunidad internacional, no se conocen casos de incumplimientos. Claro. A lo sumo hay tardanza en el cumplimiento, pero no hay incumplimiento. Genial. Por la dinámica de las relaciones internacionales. A nadie le conviene incumplir un Sí. laudo, una decisión, digamos. No es conveniente, ¿entendés? Ok. Sí. Dale. Muy bien. Gracias, profe. Lautaro, ¿cómo vamos? Profe, yo en cuanto a eso tenía otra pregunta también. Dale, Valentina. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Ahí se escucha? Perdón, no Sí, escuchaba. se Perdón. escucha. Vio que, o sea, después del protocolo de Brasilia viene el protocolo de Olivos que empieza a criticar este sistema y en principio dice que lo viene a modificar en cuanto al acceso a los individuos y quiere incorporar esta cuestión prejudicial de las opiniones consultivas, además de lo de las sentencias. Después lo que se dice es como que la única cuestión que pudo resolver fue lo de las sentencias zigzagueantes con este tribunal, pero no sé si se mencionó o no, y no lo anoté, el por qué no se pudo solucionar lo de los individuos y por qué no se pudo incorporar esta prejudicialidad. O sea, como que dicen que impongo esto de los individuos, y es más, las cortes dicen que lo de los individuos y después lo de la prejudicialidad, las cortes dicen, nosotros vamos a llevar las consultas, pero no sé si se habló de por qué ni uno ni el otro quedó, digamos. Claro. A ver, habría varias lecturas ahí, pero vamos a ir a lo concreto. Los estados no lo aceptaron, más allá de que era una preocupación, no hubo la voluntad política para poder aprobar un protocolo en el que el individuo tuviera una participación más activa. Lo cierto es que ahí fracasó el acuerdo político y lo que se logró, porque siempre no es bueno cuando hablamos de derecho internacional hablar de los fracasos. Siempre hay que mirar el medio vaso lleno. Después vemos cómo completamos la parte que falta, porque siempre va a faltar algo. Esta es la realidad. Yo te podría dar una lectura mía, que es, ¿sabés qué? Si habilitaban a los individuos, se llenaban de causas, de golpe. Entonces, me parece, esto es como una mirada muy práctica, porque ejerzo todos los días la profesión, y bueno, pero digo, cuando vos tenés una situación de estas, o te bancás, digamos, que se te llene de causas, o buscás algún mecanismo como para decir qué, pero no sucede. Y Olivos lo que dice es un qué, pero no sucede. Olivos dice, bueno, los individuos sí, por supuesto, están legitimados y tienen que ir a su, digamos, a la oficina central, a la oficina de actuación del Estado en el que se encuentre y peticionar ahí que el Estado diga, bueno, si voy a llegar, voy a ir, voy a hacer, yo te quiero y te voy a proteger, y bueno, a ver, la realidad no es esa. Entonces, ni que te quieran, ni que te van a proteger, salvo que le interese al Estado el caso políticamente, entonces ahí puede ser que lo tome, pero la realidad es que no. Entonces, por eso es que Ricardo siempre pone el ejemplo del camión parado, qué sé yo, y decir, sí, lo lógico, anda al juez nacional y que libre una orden de la que establezca el código procesal del lugar y que salga adelante la cosa, porque hasta que vas a convencer a la representación, digamos, hasta que vas a la autoridad, ¿sabes qué? Se te pudren todos los limones. Sí, y tenía como otra consulta que capaz, ya que estamos hablando de esto, de que como no llegó no es tan importante, pero por las dudas la quiero abarcar, es cuando se habla de esto del acceso a los individuos y se dice que van a tener que recurrir a las secciones nacionales. Claro. Y que dice que eso, o sea, no entiendo si esas secciones nacionales están integradas al Mercosur o Claro, es algo nacional. Eso no entendía. Porque te dice como van a tener que, o sea, y recurrir ahí, pero era como, ¿y cómo recurren? Tipo, voy y me presento. Las secciones nacionales dependen de la Cancillería, entonces vos vas a la oficina competente, planteas tu caso y ves si, ponele, en una república como la nuestra, van a tener que, no sé, si el tipo está en la frontera en las fronteras que tiene Misiones, va a tener que viajar hasta la capital federal e ir a la Cancillería. Es una cosa muy loca, pero bueno, es así.
Dale, gracias, profe. No, por Profesor, favor. una pregunta siguiendo Sí. el hilo de lo que estuvo diciendo recién Valentina. Sí. Te congelaste, Martina, y yo te dejé de escuchar, ¿eh? Sigue Y congelada. se quedó congelado. Sí, se quedó congelada. Ahí. Ahí va, dale. Bueno, dentro de lo de método de solución de controversias del Mercosur, el procedimiento que primero los estados negocian entre ellos, después va a la Comisión de Comercio si no se puede solucionar, y después, bueno, las recomendaciones, todo el procedimiento ese, ¿iría solo para Brasilia, para el protocolo de Brasilia? Vos tenés en el protocolo de Brasilia, por ejemplo, acudir al Grupo Mercado Común es obligatorio. En el protocolo de Olivos, acudir a la instancia esa no es obligatorio, facultativo, puedes ir directamente a la acción. Claro, esa era mi duda, Entonces, porque también claro, en el protocolo claro. de Olivos, como decía, que se podía ir o al TPR o crear tribunales ad hoc, como que tenía esa duda, como que tenía la Pero opción. vos tenés ahí, digamos, una doble opción. Primero, acudir o no a la colaboración de los órganos del Mercosur, para hacerte concreto. Si vos no querés, entonces ahí tenés que tomar una segunda decisión, que es, a ver, la competencia originaria, la regla sería la conformación de una comisión ad hoc. Sin embargo, podés ir por la excepción, que es presentar tu caso ante el TPR. Bien, pero eso solo en Olivos, porque en Brasilia no estaba el TPR. Exactamente, esos son olivos. Bien, ¿Sí? bien. Muy bien. Lautaro, ¿cómo va? Ahí bueno, doctor. Le quería hacer una consulta, pero volviendo al tema de la Unión Europea. No me termina de quedar claro el tema de la función normativa que tiene tanto el Consejo de Europa como la Comisión de la Unión Europea. Cuando vos hablás del Consejo de Europa, en realidad estás hablando del Consejo Europeo. El Consejo Europeo, sí. Ahora sí. Bien, perdón. Consejo Europeo y Comisión. A ver, vos tenés que entender esto. ¿Qué significa función legislativa y qué significa función normativa? La función legislativa es la de crear normas de carácter general, ¿sí? Que vienen a ser las normas comunitarias que estudiamos nosotros como normas derivadas del derecho comunitario. ¿Está Sí. bien? Sí, En los reglamentos, principio, las decisiones y directivas. claro, ¿qué ocurre? Pero existen otras que son necesarias para el funcionamiento y para el cumplimiento de las funciones que cada órgano tiene, que tiene que ver con normas que está relacionado con esto del poder normativo, que difiere del legislativo. El legislativo es propio, es como en el derecho interno, para que lo compares, una cosa es una ley de la nación. Sí. ¿Sí? ¿Qué es una ley de la nación? Un típico acto del poder legislativo. ¿Qué ocurre? ¿El poder ejecutivo puede legislar? No, no tiene poder legislativo, tiene poder normativo, porque dicta normas para el adecuado funcionamiento del Estado dentro de la órbita competencial que tiene el poder ejecutivo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Por esta distinción que yo estoy tratando de hacerte, Lautaro, es que para parte de la doctrina del derecho constitucional, los decretos de necesidad y urgencia fueron fuertemente cuestionados en cuanto a su naturaleza jurídica, porque es un acto legislativo dado por un órgano que no tiene capacidad legislativa. Sin embargo, desde mi humilde mirada, que no soy constitucionalista, ni quiero pretender que parezca que lo soy, está en la Constitución, ¿no? Entonces está en la Constitución y no lo quieren, modifiquen la Constitución. Pero mientras esté en la Constitución, es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo. Esto es clarito, quizás soy muy normativista, muy positivista, pero es así, está en la Constitución. En la Unión Europea pasa lo mismo, porque la Comisión, mi amigo, es el Poder Ejecutivo. Claro, sí. Entonces, y fíjate qué interesante, porque parte de la función normativa que cumple es casualmente la iniciativa legislativa. Dicta un acto para presentar ante el Congreso, digamos, que sería el Parlamento y el Consejo a secas, un proyecto de normativa comunitaria. Es propio de la Comisión eso.
¿Entendiste ahora? Sí, sí. La comisión es ¿Seguro? la única que puede... Un minuto. ¿Entendiste bien? Sí, sí, ¿Lautaro? entendí. Está viendo acá, en donde cuando estamos hablando de las fuentes no obligatorias, cuando hablamos de los actos sui generis, el reglamento de régimen interno que va para los funcionarios de la Unión, ¿eso sería función Es normativa? parte del poder normativo, por supuesto. Claro, A perfecto, ver, listo. por Entonces, ejemplo, el alto comisionado que existe en la Unión Europea tiene que tener un reglamento interno para esa oficina. ¿Quién lo elabora? El propio alto comisionado. Entonces, perfecto. estamos hablando de un acto normativo. No sé, el Banco Central de la Unión tiene que tener un estatuto propio. ¿Quién lo hace? Y bueno, digo, eso es poder Sí. normativo. Ahora, el Banco Central de la Unión ni a palos puede dictar un reglamento, porque eso sería poder legislativo. ¿Estamos Perfecto. bien? Sí, perfecto. Bien. Muy bien. Pero Germán, una ibas a decir pregunta, algo. perdón. Sí, Justo Valentina. esto, perdón, Germán, no sé si querías preguntar, No, pero tiene que ver con esto del poder normativo. Yo tenía entendido que, o sea, si bien la comisión propone normas, es como hasta ahí llega ese poder normativo, no es que expide normas, puede ser, o entendí mal, como que los únicos órganos que están capacitados Por para ejemplo, crear normas es el Parlamento y el Consejo. Escuchá. El Parlamento y el Consejo puede crear legislación, pero Sí. ponele, yo voy y me quejo ante la Comisión de que el Estado Martina está incumpliendo tal norma comunitaria. Entonces resulta ser que, ¿qué hace la Comisión? Escribe en algún papel, vamos a intimar al Estado Martina para que cumpla. ¿Cómo se llama eso? No es una servilleta. Es una norma propia del carácter normativo que tiene la Comisión para intimar a Martina a cumplir. Claro, yo porque, nada, o sea, había entendido como que la comisión únicamente proponía normas, pero no las dictaba, digamos, sino que se lo propone al Parlamento. No propone, cuidado con porque ahí vos tenés una confusión, no propone normas, tiene iniciativa legislativa, propone leyes, para que lo entiendas, que acá se llaman reglamentos, directivas, decisiones, ¿entendés? ¿Sí? Sí, Perfecto. esa era mi Porque pregunta. ahí está la confusión entre el poder legislativo y el poder normativo que inteligentemente Lautaro trajo a escena. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Germán, ¿querías decir algo? Sí, esa era mi pregunta. O sea, si la comisión en sí es la única que tenía iniciativa legislativa. O sea, se lo propone al Parlamento y el Parlamento conjuntamente con el Consejo legislan. Exacto. Perfecto. Espérenme un segundo, que tengo una duda. Menos de un minuto. Porque quiero mirar las listas de que examiné la clase pasada. Ah, está bien. No, porque tenía duda con alguno de ustedes que estaba acá, pensé que estaba aprobado, pero no, ahora veo que fue recuperatorio y veo acá por qué. Ok, ya entendí. Pues yo me voy anotando todo lo que pasa en el examen, entonces estaba en duda, digo, ¿qué está pasando acá? No, estaba en lo cierto. Bueno, está bien, ya está, aclarado el asunto. Bueno, entonces, ¿qué más? Profe, una pregunta. Yo no vi el parcial que rindieron la semana pasada, pero me comentaron que una de las preguntas fue similitudes del Mercosur con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y yo, la verdad que no la supe comer, ¿no? ¿No estuvo? No, lo que pasa es que, a ver, yo para que ustedes piensen, a mí no se me ocurriría hacer esa pregunta de esa manera. Lo que pudo haber pasado es que algún alumno, alguna alumna dije, bueno, háblame de la ASEAN, por ejemplo.
Entonces empezó a hablar, qué sé yo, y escúchame, si lo comparás con el Mercosur, ¿qué diferencias hay o qué similitudes hay? Seguramente fue así la pregunta. Ok, ok. ¿Entendés por qué? Porque cuando vos venís hablando, me decís, bueno, porque la ASEAN es una organización internacional de carácter gubernamental, tiene órganos permanentes, es un sujeto del derecho internacional, los fines y propósitos son la integración. Entonces yo ahí te digo, che, ¿y el Mercosur lo podés comparar en la inteligencia de que vos sepas que el Mercosur es lo mismo en ese sentido? Ok, ¿Entendés? No, Yo para que estaba buscando, me viste, digas. la vuelta, como en, no sé, No. me di mucha vuelta con eso. No, al Pero menos esa fue mi, no sé, por ahí hice mal la pregunta y alguien interpretó eso, pero no suelo, te suelo llevar en base a lo que estás diciendo, y esto también tiene que ver para tirar abajo la memorización y rescatar el conocimiento. Entonces, cuando yo veo que algún alumno, alguna alumna me está dando un discurso muy creado, muy generado como de memoria, entonces suelo cortar al alumno y decir, a ver, y compárame esto que estás diciendo con tal cosa. Entonces así ok. ratifico o no si hay memorización y me doy cuenta si hay conocimiento. Esa es la idea, no otra. Yo había buscado justo Gracias. por la misma pregunta, tipo, y encontré una diferencia que no sé si estará bien o no, Dale, a pero ver. como que en el Mercosur estaba mucho más desarrollado el sistema de Totalmente. solución de controversias que en el ASEAN. Totalmente, Ah, totalmente, porque la ASEAN tiene un sistema de consultas directas y después se resuelven entre todos de una manera así como muy armoniosa y bueno, ya fuera de que está. eran lo mismo, esa era la única diferencia que encontré. Totalmente, sí, es así, es tal cual. Pero digo, no te asustes, Aileen, porque esto de comparar tiene que ver con el discurso con el que viene el alumno o la alumna, ¿entendés? Tranqui, no voy a hacerte una pregunta de, no sé, comparame el artículo 13 del TUE con el 27 de... No, eso no. No, bueno, yo los años me sé más o menos los que considero más importantes, pero no me sé tampoco los años de absolutamente todo. Es que nadie pretende que sepas los Ok. artículos porque no los vimos. Yo sí dije, bueno, por ejemplo, el 13 del TUE, el 14, que son los que surgen de las filminas, los que Claro, surgen del algunos propósito protocolos, por científico, ejemplo, ¿verdad? me los acuerdo porque, bueno, fueron modificaciones que se hicieron y me lo aprendí Eso por sí, estudiar. pero no te voy a preguntar, a ver, decime el protocolo 3 de qué trata, sería muy perverso, si ni lo Ok. vimos. A ver, no es la idea, ¿de Y acuerdo? No. sigue la misma modalidad, preparar un tema y después se disparan Lo distintas mismo. preguntas de todos. Ok. Exactamente. Lo que pasa es que en la medida en que nosotros vemos que el alumno sabe, que lo que se le preguntó y lo que está exponiendo lo tiene claro realmente, después son todas preguntas de ratificación. Y como Ricardo enseña una parte y yo enseño otra, si vos elegís un tema del Mercosur, Ricardo te hace una preguntita, después dice, bueno, David, anda a Europa o a donde quieras. Entonces ahí voy yo con mi parte. Y cuando ya me contestaron, bueno, adiós, gracias, después te pasamos la nota, porque también recién hoy decidimos las notas de los chicos que dieron el martes pasado, porque hacemos una evaluación de todo el cuatrimestre, ¿me Sí, sí, entendés? sí. Entonces, me parece así como más interesante. ¿Eh? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Una consulta. Sí, El Consejo de Europa es el único que tiene el mecanismo sobre la violación de los derechos humanos, de protección. claro. Bien, el otro Claro. consejo, porque en algún momento se surgió una pregunta, no en el parcial, sino en el repaso anterior, y Sí, es el Consejo de Europa, que es el único que tiene el mecanismo. Y claro. ahí es donde se trata el protocolo 9, el protocolo 11 y el protocolo 14. Claro, todo lo que es el sistema de protección a los derechos humanos que nosotros estudiamos en la materia, lo vimos alrededor del sistema del Consejo de Europa, todo lo intergubernamental. De hecho, el caso Mangouras es un caso de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Eh? Entonces, el punto es que en el marco de la Unión hay una Carta de Derechos Fundamentales que es norma originaria según Lisboa. El
tema ahí, y de eso hay un video que grabaron, que hicieron los chicos, uno de sus colegas en la cursada, que explica cómo interactúa la Unión con el Consejo de Europa en materia de derechos humanos. Porque la Unión Europea no tiene previsto recibir peticiones de individuos, grupos de individuos o estados. No. Eso lo hace el Consejo de Europa, entonces, ¿cómo es la cuestión ahí? Pero bueno, digamos, no quiero generar dificultades el día anterior al recuperatorio, ¿está bien? Pero si pueden, miren ese video, pues está muy bien hecho por los chicos que lo trabajaron, porque era gente que está en la orientación de público, entonces tenían más facilidad para hacerlo. ¿Se acuerdan en los trabajos que hicimos de orientaciones? Y está bastante clarito ese, así que véanlo si pueden, dura 20 minutos, tampoco dura mucho. Ahora que nombró los fallos, el de Mangouras es el único que es en el Tribunal de Estrasburgo. Los otros son De los que Luxemburgo. vimos. Exactamente, los demás son de De Luxemburgo. los 4 que vimos hoy. Exactamente. Profe, yo una consulta, no sé si querían preguntar algo de yo algo o se me trabó a mí. Tengo una duda en cuanto a, porque en el resumen, cuando me armé el resumen y escuché las clases, uní lo que serían los laudos 4 y 7 en cuanto al alcance del artículo 42 del protocolo de Europretro, que determina esta obligatoriedad en cabeza de los estados para incorporarlos a estas normas de Mercosur a lo que son los ordenamientos internos, y a su vez específicamente tengo marcado que el laudo 7 establece esta disputa entre Argentina y Brasil en cuanto a que ninguna obligación no tiene plazo, sería, sino que se establece Eso te iba a decir. A ver, uno de los aportes importantes de esa temática es el concepto de plazo razonable. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que Europretro no establece cuándo tienen que ser incorporadas las normas, ni establece cómo. Solo dice los órganos competentes de cada estado. Claro, o sea, según cada mecanismo. Que cada estado se arregle, digamos, y que adecue, ¿sí? Que se adecue a su propia constitución. Lo cual, ¿está mal? No, ¿está bien? Tampoco, digo, es la forma en que se abordó. El problema es que se dieron casos en que los estados fueron muy perezosos en aprobar la norma, entonces no estaba en vigencia. Claro. Pero sí es obligatoria para los estados. Sí. Porque para los estados es obligatorio siempre. Se dicta la norma, es obligatoria para los estados. Pero ¿qué pasa con el propio Mercosur, con los órganos del Mercosur, con las personas físicas, con las personas jurídicas? ¿Se entiende? Sí. Porque tiene que ser aprobadas por los estados, incorporadas al derecho interno. Entonces ahí viene la cuestión interesante en los laudos 4 y 7. Más allá de la temática que dio lugar al conflicto y se dictaron esos laudos, lo importante es que abordan esa cuestión, que trajo muchos problemas, que generó la resolución 2020, era, no me acuerdo. 2002, tal cual, 2002. Que es casualmente la que dice, no, un minuto, vamos a aclarar esta cuestión, ¿no? Sí. ¿Entendés? Sí, no, mi duda era más que nada si cada laudo especialmente traía una particularidad como para distinguir, o si es que ambos en cierto punto engloban lo que sería el mismo alcance, porque básicamente dicen lo mismo en realidad. Desde mi mirada tienen el mismo alcance. El laudo 7, que es posterior, es un poquito más amplio en fundamentos, y es el que trae el concepto de plazo razonable. Claro. Lo cual está muy bien, está muy bien. Y ahora que estamos con este tema, ¿y quién, no sé si sería la palabra determina, pero sí, quién, bueno, voy a usar determina este plazo razonable? O sea, ¿en qué se basan para que haya un plazo? Porque eso es lo que no entendía. Porque decía que ahí tiene que tener un plazo razonable, pero no especifica cuál es el tiempo de ese plazo razonable. Mirá. Para mí puede ser poner 30 días, para tu estado 90, no sé. Yo sé que el plazo es el mayor, se utiliza entre los dos, pero claro. ¿Quién lo determina? Mira, en realidad eso lo va determinando la propia práctica y la costumbre. Es lo propio, por ejemplo, en materia de, ponele, el plazo de prisión preventiva,
tiene que ser un plazo razonable. El plazo para dictar una sentencia tiene que ser un plazo razonable. Tenés un montón de factores que inciden en la interpretación de un plazo razonable. Y cada caso va a haber que estudiarlo en particular, ¿no es cierto? El tema es que los laudos te dan pautas. Si vos ves que los demás estados ya lo aprobaron y vos no lo aprobaste, ¿no te parece que ya pasó el plazo razonable para vos? Claro, es como hay una cierta presión de los demás. Por ejemplo, como una pauta objetiva, ¿no? Acá somos 1, 2, 3, 9 personas. Si 8 lo pudimos hacer en el tiempo que transcurrió, ¿por qué no pudiste vos? Creo que un ejemplo era que Brasil creo que tardó 9 años, algo así, claro, ahí el plazo razonable ya se le fue un poquito de las manos. Ok, listo. Cuando ya se genera una dificultad que conlleva un problema entre los estados que tiene que resolverse por la vía litigiosa, pues indudablemente el plazo razonable ya se quebrantó. Okay. En el laudo 4 era eso lo que alegaba Brasil. O sea, que no había un plazo, que él lo podía incorporar cuando lo creía necesario. Y después en el 7 ya no podía alegar lo mismo. Y ahí es donde se habla del plazo razonable. Tal cual, muy bien, muy bien. Profe, yo tengo otra pregunta. Perdón. Dale. Esto de lo que traen los laudos tiene que ver la pregunta. Porque, según lo que yo entendí, o sea, primera pregunta es si esto de la obligación de hacer y no hacer, que se habla en los laudos, que los estados tienen la obligación de incorporar las normas a su país, digamos, a su estado, y al mismo tiempo no decretar ni generar ninguna otra normativa que entorpezca esta obligación. ¿Eso está en el protocolo de Europreto o lo traen los laudos? Primero, esa pregunta. Eso proviene de los principios generales del derecho internacional. Perfecto, porque en cuanto a eso, perdón, estoy como que me quiero sacar las dudas encima, porque vi también, por ejemplo, en el laudo 7 sobre todo, explica que esto del plazo, lo que yo entendí, espero que me puedas corregir, es que esto de la ambigüedad del plazo razonable, medio que lo vienen a rellenar con los principios del derecho internacional de pacta sunt servanda, buena fe y racionalidad. Tal cual, ahí está, tal cual. Perfecto. Tal cual. Y en concreto, esto que vos preguntabas, en el derecho internacional hay un principio, ¿sí?, que tiene que ver con el estoppel. El principio del estoppel es el principio, a ver, en el derecho interno le decimos no ir en contra de los propios actos. Si vos te comprometiste a un tratado, firmaste un tratado, pero no lo ratificaste, adquirís la obligación de no hacer actos contrarios al fin y el objeto del tratado hasta que lo ratifiques, porque si no, ¿para qué lo firmaste? Esto es por el principio del estoppel, ¿entendés? ¿Sí? Genial, claro. Yo por ejemplo, no sé si el día de mañana, o sea, mañana a las 3 de la tarde me preguntan qué es lo que trajeron los laudos, quería saber si esa obligatoriedad que había en hacer y no hacer venía directamente ya del protocolo o, bueno, mirá, el laudo 7 trajo esto de la obligación de hacer y no hacer. Del protocolo no viene. Perfecto. Viene de toda la interpretación que se va haciendo cuando se presentaron casos concretos y en los laudos se trae esta doctrina que es jurídica del derecho internacional. Perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Y una pregunta con respecto al Mercosur. Sí. Tanto las decisiones del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo del Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio, ninguna tiene efecto directo para los Estados miembros. No. Todas tienen que incorporarlo con una norma. A ver, cuidado y con la pregunta porque puede ser engañosa, Germán, ¿eh? El efecto directo es impropio del derecho de la integración. El efecto directo es propio del derecho comunitario. ¿Hasta acá vamos bien? Ah, ok, sí. En consecuencia, nunca una norma del derecho de la integración va a tener efecto directo. No existe. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Hasta acá vamos bien. Sin embargo, la norma del derecho de la integración, aprobada que fue por el órgano competente,
pasa a ser obligatoria. ¿Para quién? Para los estados. Después tenemos que hacer el proceso de incorporación y demás y entra en vigor. Pero los estados asumen esa obligación. ¿Sí? Perfecto. Profe, a una consulta. Sí. En cuanto al ACA única europea, me queda la duda, ¿no? Porque tengo anotado que es como viene a ser como una antesala a lo que fue, en cierto punto, de la conformación de la Unión Europea, dictada Así antes es. del Tratado de Sí. Maastricht, ¿no? Y Así tengo es. anotado que entre lo más relevante que viene a traer en cierto punto es que establece políticas agrícolas comunes y a su vez que establece los tribunales de primera instancia que hacen como cierta metamorfosis con la idea del derecho internacional porque no acepta, o sea, es instancia única. Mi duda es, ¿hay algo más como que traiga así que no pueda faltar saber? Porque Sí, el me queda reconocimiento como de medio la vacía. existencia del Consejo Europeo como un órgano Ah, de esta nueva organización. claro, porque le saca la clandestinidad sería, ¿no? Exactamente, porque hasta ese momento era clandestino. Genial, bárbaro. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. Profe, yo tengo una pregunta también. Perdón, volviendo al tema anterior de las directivas y esas cosas del Mercosur, que yo tengo notado que en principio las decisiones las dicta el Consejo, las resoluciones, después el Grupo del Mercado Común y las directivas la Comisión. En el Sí. caso de la Unión Europea, yo al menos no lo tengo y si puede explicarlo, cada órgano qué tipo de norma derivada, o sea, dicta, digamos, dicta o regula. Es que no podés hacer el mismo Claro. símil. Vos tenés que saber que los reglamentos, digamos, y las directivas son actos legislativos. En consecuencia, emanan del poder legislativo. Genial. ¿Sí? ¿Entendés? Sí, sí. Ahora, ¿hay alguna otra norma derivada? Perdón, no escuché cuáles dijo, pero las directivas, sí. A ver, hablamos de los reglamentos y de las directivas. Las decisiones, Estas. entonces. Bueno, las decisiones las puede dictar la comisión, por ejemplo. Perfecto. Claro, ¿Sí? yo Pero más o también menos, las puede dictar el Poder Legislativo, ¿eh? genial, yo más o menos Lo que para pasa es que ahí conceptualizar no de dónde trabajamos. emanan. Como ya sé del Mercosur, que cada órgano Lo que decisorio... pasa es que en el Mercosur está bien aclarado. Claro, sí, ¿Entendés? por las dudas No quería así saber. en el TUE y el TFUE. Perfecto. Y después, ya que estamos en Unión Europea, también medio, capaz no tan importante la pregunta, pero para que me quede más o menos claro, yo tengo notado que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esto de la solución de controversias, cuando como que queda expedida ya el recurso operativo por excelencia, tengo en una parte, ¿no? Y quería saber cuál era ese recurso, si el de incumplimiento, el de anulación o el de omisión, o sea, cuál es... ¿Cómo? Como que yo tengo notado que cuando hay cierta controversia, digamos, que, no sé, primero, mi primera pregunta viene a ser, cuando se hacen esas consultas a los jueces y la sala o la gran sala decide, no, y el tribunal, perdón, decide y eso termina siendo vinculante para el juez y el juez no toma esa respuesta, o sea, no la aplica, ese alcance, ¿qué pasa? Espérate, estamos acá, desde el discurso estás confundiendo las cosas. La sala y la gran sala Sí, eso son es propios... anteriores, por eso después dije el tribunal. Escucha, son propias del sistema de derechos humanos de Estrasburgo, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con Luxemburgo. En Luxemburgo, cuando el juez pide una opinión consultiva al Tribunal de Luxemburgo, que es el único que puede contestarlas, el Tribunal de Justicia, lo cierto es que la sentencia que dicta es vinculante y tiene carácter erga omnes. Y a ningún juez se le ha ocurrido nunca, ni se le ocurrirá desoírla, porque casualmente la pidió y sabe que es vinculante para él.
Perfecto, ¿De acuerdo? sí, no. El inicio fue porque acá tengo anotadas todas las preguntas y leí una y me fui directo con lo de la Está bien, célula. está bien, está bien, pero para que te quede claro. No, sí, perfecto, lo tengo recontra claro, otro sistema Dale. completamente distinto. Pero después tengo anotado también que en esa parte, cuando hay un incumplimiento, quizás, como que tengo la pregunta, ¿qué se puede hacer? Y de respuesta, que queda expedita la vía del recurso operativo por excelencia, y mi pregunta venía a ser, ¿cuál de los 3 recursos que vimos es como el más importante? O sea, ¿cuál es el operativo por excelencia? ¿El incumplimiento o...? No, a mí me parece que vos cuando notaste eso, estábamos hablando de la acción por incumplimiento y en particular habremos dicho que una vez que el Estado agota la vía ante la comisión, no queda otra más que ir a juicio por vía de incumplimiento y lo inicia la comisión. Perfecto, no, sí, yo más que nada porque pienso todo el tiempo en qué preguntas me pueden hacer, capaz más específicas y capaz, bueno, ¿cuál es el recurso más importante? Pum, me quedo en blanco, entonces por eso quería sacarme Está muy bien, todo. está muy bien, está muy bien. Gracias. No, por nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo una pregunta, pero sé que va a decir, doctor, que no hace falta que lo sepa vos, pero a mí me va a servir para entender. ¿Qué son los recursos interinstitucionales? Ok. Son los que se interponen, que no, ahí hace falta, sí que hace falta, cuidado, porque esto tiene que ver con Ah, las funciones de omisión claro, por y eso. circulación, o recursos, como dice la Filminas. Pero a ver, los interinstitucionales, por ejemplo, el Consejo pide la nulidad de un acto de la Comisión entre instituciones. Ah, claro, ¿Dale? porque si no, claro, la otra salvedad es Estado con un organismo. Listo, perfecto. Exacto, con una institución o organismo, ¿entendés? Listo. Perfecto, perfecto. Bueno, si Y hay más preguntas, última dale. pregunta. ¿El proceso de comunitarización arranca con Schuman o con la CK? Mira, depende qué libro leas. Si a mí me decís que arranca con Schumann, yo te felicito porque adoro a Schumann. Y si me decís que arranca con la seca, también te voy a felicitar, pues está bien. Digo, ahora, si me Perfecto. decís que arranca en 1980, estamos fritos. ¿Entendés? Pero por Sí, 2 años perfecto. no me voy a preocupar demasiado. Digo, porque en realidad están muy relacionados. A ver, por Claro. Schumann aparece la seca. ¿Entendés? Entonces, y en realidad, si hilo muy fino, te tendría que decir, el proceso de comunitarización nace con el primer fallo que dictó la Corte relativa a este tema. Vamos a buscarlo juntos si querés, no me acuerdo cuál es. Yo tomo emblemáticos. Entonces, no me preocupa mucho esa cuestión, pero sí sé algo. Todo esto empieza porque Schuman habla de la alta autoridad común, eso te lo afirmo, y lo segundo es que los tribunales que empezaron con esta historia fueron creados por primera vez en la seca. Entonces, cualquier respuesta que me des va a estar correcta. No sé si me importa tanto desde cuándo comienza, con una fecha exacta, ¿no es cierto? Sino más bien, quizá, hasta cuándo, que sí tiene una fecha exacta, que es el Tratado de Lisboa, perdón, de Maastricht. ¿Me entendés? Que es el Tratado de la Sí, creación de la Unión Europea. Ese sí tiene una fecha exacta. ¿Dale? perfecto. Muy Y bien. después, en el del o sea, no hay ningún tratado, pero en el 2006, que habla de Merkel, Merkel lo único que hizo fue dejar sentado como el proyecto para después en Lisboa Por salga supuesto, el porque, tratado. claro, porque justo cambió la presidencia pro tempore, pasó a Portugal, estaba en Alemania, pasó a Portugal, y bueno, se llama Tratado de Lisboa por un tema temporal, si no sería Tratado de Alemania. ¿Entendés? Pero al mismo tiempo es igual que el del 2004, solo que le sacan el tema de la eliminación de los 2 pilares, del segundo y tercer pilar, sería más o En menos. realidad sacaron todo lo que molestaba del Claro, Tratado Constitucional del 2004 y aceptaron el paquete y negociaron algunas cosas y entró. Uno de esos temas era casualmente que no se pudiera desplazar el 2 y 3 completamente, tal cual. perfecto. ¿Ok? Bueno, gente, a ver, yo que vos, la autora, agarro la guitarra que tenés atrás tuyo, me toco un par de temas de rock and roll, así livianito, nada pesado, descanso un poco y mañana será un mejor día para no tener la cabeza así. Y bueno, cada uno con su
con su hobby. Acá vi el de Lautaro porque le veo la guitarra ahí atrás, y como yo también toco, sé que tocar un par de temas te relaja, así que adelante. Bueno, gente, nos vemos mañana. Profe, ay, perdón, ¿puedo sacar una última duda de fallos Sí, que tenía dale. anotada y me quedó? Tengo la Dale. diferencia de lo que es lo que sería el fallo de Mangouras en cuanto al ámbito de derecho internacional de los derechos humanos, o sea, internacional público, y Cassis y Acosta, que trae lo que sería el ámbito de la Unión Europea con el Tribunal de Justicia. Mi duda era, hay uno que en cuanto a naturaleza solo atribuye responsabilidad, que si no me equivoco es Mangouras, que atribuye responsabilidad o no internacional, Sí. puede llegar a imponer una reparación del daño. Esto, la diferencia recae en que el tribunal puede ejercer medidas de coerción, ¿no? Lo que es el Tribunal de la Unión Europea. Claro. Ok. Esos fallos, en realidad, que estás mencionando, son parte del proceso de comunitarización. Sí, por las fechas me di cuenta. Claro, ¿me entendés? Tal cual. Pero no sabía si había una diferencia como que radicaba en alguna otra cosa o eran más... No, lo que pasa es que los fallos que dicta Estrasburgo, acordate que son de derecho internacional público, Estrasburgo no tiene imperium, se limita exclusivamente a decir vos incurriste en responsabilidad internacional, en consecuencia tal cosa, pero no otra cosa. No es como Luxemburgo. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, gente, un placer haberlos visto. Nos vemos mañana a partir de las 15 horas. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias. David, profe. Perfecto. Sí. ¿te podría robar un minuto o preferís que te escriba por WhatsApp? No sé, no es nada, decime, me preguntas. decime. Es más que nada por lo que te había escrito ahí a la tarde. De si, No me acuerdo que me habías escrito. A ver, decime. que nada, que tuve un accidente ahí y si podía rendir más tarde. Pero sí, a ver, yo ya, puede cambiar ya me lo noté. No, pero era Vamos a para hacer avisarte que puede cambiar el turno para más tarde si podía rendir primero. Esa era la pregunta. Sí, Si a mis compañeros no les molestaba. De todos modos, te cuento una cosa, Martina. Ya cuando empieces a ejercer la profesión me vas a entender mejor que ahora. Estamos en el mes de diciembre. ¿Qué significa? La gente se vuelve loca. ¿Pero por qué se vuelve loca? Porque viene la feria. ¿Me entendés? Un mes de feria se paraliza la vida, entonces los clientes piensan que, no sé, todos los años les pasa lo mismo, hay juicios largos, no importa, el doctor, entonces tenés que hacerle terapia a todos los clientes, y tengo tantos WhatsApp ahí, y ahora con el WhatsApp te matan, ¿viste? Entonces, vos mañana mandame un WhatsApp, tipo 2:30, David, acordate lo mío, y yo ahí leo y ya está, porque por ahí me olvido y no quiero incurrir en actos que no Profesor, lo mismo Perdón. que Martina, que si se acuerda que yo después tengo que rendir el oral, y si Dios quiere, se apruebo las dos, ya está. Dale, anótenmelo, 2:30, porfa, para que yo no me olvide, ¿sí? Y ahí ya me lo anoto en la lista que voy a tomar y ya dispongo de esa manera, ¿sí? Dale, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Ustedes, Nos vemos. Nos vemos mañana, adiós, chau, chau.